Escapé del dios que destruyó mi flota entera, solo para naufragar en una isla donde me esperaba algo peor, o tal vez no peor, tal vez solo más complicado. Medusa, sí, esa Medusa, me ofreció un trato, poder suficiente para que ningún dios volviera a tocarme, riqueza para reconstruir todo lo que había perdido, protección que duraría décadas. El precio era simple, un hijo que ella criaría sola, que yo nunca conocería, que llevaría mi sangre y su maldición en proporciones que nadie podía predecir. Tenía hasta el amanecer para decidir. Y mientras el sol subía sobre una isla que no debería existir, con el recuerdo de 180 amigos ahogados todavía fresco, con la risa de Poseidón resonando en mis huesos, dije que sí, no porque fuera valiente, porque era cobarde que quería vivir. Esta es la historia de esa decisión, y del hijo que hice con un monstruo, y de cómo algunos pactos te salvan la vida, pero te cuestan algo que nunca terminas de calcular. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? El mar no avisa cuando decide matarte. Yo llevaba 20 años navegando, 20 años leyendo nubes, sintiendo corrientes, sabiendo cuándo la tormenta venía con tiempo suficiente para amarrar velas y rezar a los dioses correctos. Esa mañana el cielo estaba limpio, el viento era perfecto, las gaviotas volaban alto, tranquilas, y entonces el mar se abrió, no como en las historias que se cuentan en tabernas, donde las olas crecen lentamente y los marineros tienen tiempo de gritar órdenes heroicas. No, el agua simplemente se partió en dos, como si alguien hubiera arrancado el fondo del mundo y de esa grieta salió una risa, no un sonido humano, una risa que sentías en los huesos antes de escucharla con los oídos. La flota entera, 12 navíos, 180 hombres, cargamentos que valían más que ciudades pequeñas, se inclinó hacia ese abismo. Vi el barco del capitán Heródoto doblarse por la mitad, madera de roble de 50 años rompiéndose como caña seca. Vi hombres caer al agua y desaparecer sin siquiera tiempo de nadar. Vi cuerdas tensarse tanto que cortaron brazos antes de romperse. Y entonces lo vi a él. Poseidón no era como las estatuas. No era músculo perfecto tallado en mármol blanco. Era agua y furia tomando forma, apenas el tiempo suficiente para que supieras quién te estaba matando. Alto como 3 mástiles apilados, ojos que eran remolinos, barba hecha de algas y ahogados. Levantó una mano, si es que eso era una mano, y el mar obedeció. Una ola del tamaño de una montaña cayó sobre la flota. No grité. No había aire suficiente en mis pulmones para gritar. Solo me aferré al mástil de mi pequeño barco mercante, el Quintia, y cerré los ojos porque no quería que lo último que viera fuera eso. El golpe nunca llegó. Abrí los ojos. Mi barco flotaba en un círculo perfecto de agua calma. A mi alrededor, todo era espuma, escombros, cuerpos flotando boca abajo con las túnicas hinchadas como vejigas de cerdo. El silencio era peor que la tormenta. Solo el leve sonido de madera crujiendo, de agua lamiendo los restos de lo que segundos antes había sido 12 navíos orgullosos. Y entonces escuché la risa de nuevo. Poseidón seguía ahí, no completo, solo su rostro, flotando en el agua como reflejo roto, mirándome. «Tú», dijo. Su voz era marea subiendo. «Tú no». No entendí. «Aburres a este dios», continuó, y sonrió. Dientes como acantilados blancos. «Los que lloran son predecibles, los que rezan también, pero tú solo te aferraste, sin súplicas, sin promesas vacías». Se rió otra vez. «¡Qué desperdicio de tiempo serías!». El rostro comenzó a deshacerse, volviéndose agua común de nuevo. «Vive entonces», dijo, «y recuerda que tu vida no fue ganada, fue descartada», y desapareció. El mar volvió a ser solo mar, plano, indiferente, como si nada hubiera pasado. Tardé horas en siquiera poder mover las manos. Tenía los dedos blancos de tanto apretar la cuerda.
Cuando finalmente pude soltarme, lo primero que hice fue vomitar por la borda. Lo segundo fue mirar alrededor buscando sobrevivientes. No había ninguno. 180 hombres, amigos, rivales, hombres con familias esperándolos en puertos lejanos. Todos muertos porque un dios se había aburrido de ellos, pero no de mí. No me sentí afortunado, me sentí manchado. Revisé el barco. El Quintia era pequeño, hecho para comercio costero, no para mar abierto, pero estaba intacto. La vela rota pero reparable. El timón funcional. Agua dulce suficiente para tal vez una semana si racionaba. Algo de pescado seco. Nada más. No sabía dónde estaba. La tormenta, si es que podía llamarse tormenta a lo que fuera que Poseidón había hecho, me había arrastrado lejos de cualquier ruta conocida. El sol estaba en el lugar equivocado. Las estrellas, cuando salieron esa noche, formaban constelaciones que nunca había visto. Pasaron 3 días. 3 días remando cuando había fuerza en mis brazos. 3 días bebiendo sorbos de agua tan pequeños que apenas mojaban la garganta. 3 días sin ver tierra, sin ver otros barcos, sin ver nada excepto océano extendiéndose en todas direcciones como prueba de que el mundo era más grande que cualquier esperanza humana. La piel de mis manos se abrió, luego se curó mal, luego se abrió de nuevo. La 4ª noche soñé con Heródoto. Estaba de pie en la proa de su barco, entero, mirándome. ¿Por qué tú?, preguntó, no con rabia, con curiosidad genuina. ¿Qué tienes tú que no tuviéramos nosotros? Desperté gritando su nombre a la oscuridad vacía. La 5ª mañana, el agua dulce se acabó. Sabía lo que venía después. Había visto hombres perdidos en el mar antes. Primero la sed te vuelve loco. Empiezas a ver cosas. Después bebes agua salada porque la desesperación es más fuerte que el conocimiento. El agua salada te mata más rápido que la sed sola, pero para entonces ya no te importa. Miré el horizonte y pensé, tal vez Poseidón no me salvó, tal vez solo retrasó mi muerte para que fuera más lenta, más solitaria, más inútil que la de los demás. Y entonces la vi. Al principio pensé que era alucinación. Una isla donde no debería haber ninguna. Acantilados negros que se elevaban directamente del agua como dientes rotos. Vegetación oscura en la cima. Sin playa. Sin puerto. Solo roca y olas golpeando contra ella con rabia impotente. Pero había una abertura. Una grieta en la pared de piedra, apenas suficientemente ancha para el Quintia. Toda mi experiencia marinera me gritaba que no lo hiciera. Las corrientes cerca de acantilados así son traicioneras. Las rocas ocultas bajo el agua pueden destriparte el casco en segundos. Y una isla que no aparecía en ningún mapa que yo conociera. Eso significaba algo malo, pero la sed era más fuerte que el miedo. Remé hacia la grieta. Las paredes de roca se cerraron a ambos lados, tan cerca que podía tocarlas si extendía los brazos. La luz del sol desapareció. Solo quedó oscuridad verde, agua fría y el sonido de mi respiración rebotando contra piedra antigua. Y entonces el canal se abrió. Una laguna interior. Agua tan clara que podía ver el fondo de arena blanca a 20 metros de profundidad. Palmeras en la orilla. Una playa pequeña y perfecta. Más allá, colinas verdes subiendo hacia lo que parecía ruinas. Un templo. Columnas blancas reflejando el sol de la tarde. Arrastré el barco hasta la arena. Mis piernas casi no me sostenían. 4 días sin comida real. 5 sin agua limpia. Me arrastré hasta la vegetación buscando un arroyo, una fuente, cualquier cosa. La encontré. Agua brotando de entre las rocas, fría y limpia. Bebí hasta que el estómago me dolió. Me eché agua en la cara, en el cuello, en las heridas de las manos, y cuando levanté la vista, ella estaba ahí, de pie entre los árboles, mirándome. Una mujer, túnica oscura que se movía sin viento, cabello negro, largo, suelto, piel pálida como si nunca hubiera visto el sol, pero sin enfermedad, sin debilidad, ojos. No podía distinguir el color desde esa distancia, pero sentía su peso, como si llevara siglos mirando y yo fuera solo lo más reciente. No se movió, no habló,
Solo me observó beber su agua como animal sediento. Debí correr, debí volver al barco, debí hacer cualquier cosa excepto lo que hice. Me puse de pie con las piernas temblando y dije, «Gracias». Ella ladeó la cabeza, casi divertida. «¿Por el agua?», preguntó. Su voz era extraña, no vieja, no joven, como si el tiempo no le afectara del mismo modo que a otros. «No es mía para dártela o negártela. La isla tiene lo que tiene». «¿Vives aquí?», pregunté. Pregunta estúpida. Obviamente vivía ahí. «Vivo en muchos lugares», respondió. «Pero sí, por ahora aquí». Dio un paso hacia mí, luego otro, sin prisa. Caminaba como quien sabe que nadie va a huir, porque no hay ningún lugar a donde ir. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver sus ojos, dorados, como miel antigua, como monedas enterradas, como algo que nunca debería estar en un rostro humano. «Conozco tu nombre, Theron», dijo. No le había dicho mi nombre. «Conozco tu barco, conozco tu flota, conozco lo que Poseidón hizo». Sonrió, pero no era sonrisa amable. Era sonrisa de quien reconoce ironía cruel. «El dios del mar te desechó como basura, y la corriente te trajo a mí». Mi garganta se cerró. «¿Quién eres?», logré preguntar. Ella me miró en silencio durante varios segundos, como decidiendo cuánta verdad dar. Finalmente dijo, «Mi nombre es Medusa», y el mundo se inclinó. No literalmente, pero algo cambió. El aire se volvió más pesado, las sombras más largas, el sonido del agua más lejano. Todos conocíamos las historias. Medusa la maldita, Medusa la gorgona, Medusa cuya mirada convertía hombres en piedra. Perseo le había cortado la cabeza generaciones atrás, o eso decían las historias. Pero ahí estaba, viva, completa, mirándome con ojos que no me convertían en nada excepto consciente de cuán pequeño era. «No voy a matarte», dijo, como si leyera mi terror. «Si quisiera, ya estarías muerto. Poseidón me enseñó hace mucho tiempo que la muerte rápida es desperdicio». Pausó. «Pero tampoco voy a dejarte ir sin más». «¿Qué quieres?». Mi voz sonaba ronca. Medusa sonrió de nuevo, esta vez mostrando dientes. «Conversación», dijo. «Hace tanto tiempo que nadie llega a esta isla, y cuando llegan», se encogió de hombros. «Bueno, usualmente no duran suficiente para charlas interesantes». Extendió una mano hacia las colinas. «Ven, tienes hambre, tienes sed todavía, y tienes preguntas que ni siquiera sabes que deberías hacer». Empezó a caminar. «Sígueme, Theron, o quédate en la playa y espera a que Poseidón recuerde tu cara». Se alejó entre los árboles. Yo me quedé ahí, piernas temblando, manos sangrando, mente gritándome que corriera. Pero no había ningún lugar a donde correr. Solo mar. Y el mar pertenecía a un dios que ya me había descartado una vez. Así que seguía Medusa colina arriba, hacia las ruinas blancas, hacia lo que fuera que esperaba en el corazón de una isla que no debería existir. Y con cada paso, una parte de mí sabía, ya no iba a volver a casa, no como el mismo hombre que había salido. Las ruinas no eran ruinas. Eso fue lo primero que entendí mientras subíamos la colina. Desde la playa parecían restos de algo antiguo y olvidado. Columnas caídas, muros agrietados, el tipo de lugar donde los dioses abandonan sus templos cuando se aburren de los mortales que rezan ahí. Pero de cerca, todo estaba cuidado. Las columnas estaban de pie, blancas y rectas. Los muros tenían grietas, sí, pero eran grietas viejas, estables, como cicatrices en piel que dejó de sangrar hace siglos. Enredaderas crecían por las paredes en patrones casi deliberados, como si alguien las guiara. El piso de piedra estaba gastado por pasos innumerables, pero limpio, sin musgo, sin hojas muertas acumuladas. Alguien vivía aquí. Había vivido aquí por mucho, mucho tiempo. Medusa caminaba adelante sin mirar atrás, como si supiera que yo la seguiría. Y tenía razón. ¿Qué otra opción había? Volver a la playa y remar hacia un mar infinito sin provisiones, sin rumbo,
sin nada excepto la certeza de que Poseidón todavía existía en algún lugar bajo las olas. No. Mejor seguir a la mujer imposible hacia su palacio imposible y ver qué venía después. Entramos a un patio central, una fuente en el medio, agua cayendo de la boca de una estatua. No un dios, solo una mujer con expresión serena, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero hubiera olvidado las palabras. Alrededor del patio, habitaciones abiertas sin puertas. Podía ver el interior de algunas, pilas de libros antiguos, rollos de pergamino, mapas extendidos sobre mesas de piedra. Objetos extraños, máscaras de bronce colgadas en las paredes, armas que reconocía de eras distintas, una espada griega junto a un hacha que parecía egipcia, un escudo que podría haber sido troyano. Medusa se detuvo junto a la fuente y finalmente se giró hacia mí. «Siéntate», dijo, señalando un banco de mármol. No era petición, era instrucción simple. Me senté. Las piernas me ardían del esfuerzo de subir. El hambre era un animal vivo dentro de mi estómago. Medusa me observó en silencio durante varios segundos, como si estuviera decidiendo algo. Luego chasqueó los dedos, gesto tan casual, tan humano, y apareció una bandeja sobre la mesa de piedra junto al banco. No había nadie que la trajera. Simplemente apareció fruta fresca, pan que todavía humeaba levemente, queso blanco, una jarra de vino oscuro, agua limpia en una copa de plata. Miré la comida. Luego la miré a ella. «No está envenenada», dijo Medusa con tono casi aburrido. «Si quisiera matarte, Terón, no necesitaría trucos de cocina». Se sentó en el borde de la fuente, cruzando las piernas. «Come. No puedes tener conversaciones interesantes si te desmayas de hambre». Tomé el pan, todavía dudando, pero el hambre ganó. Mordí. Era real. Cálido, denso, con ese sabor a horno de leña que no había probado desde que dejamos Puerto semanas atrás. Comí sin elegancia, sin modales, como el náufrago que era. Medusa me observó con expresión ilegible. No asco, no lástima. Algo más parecido a curiosidad científica, como si estuviera estudiando un comportamiento animal. Cuando finalmente bajé el ritmo lo suficiente para respirar, habló. «Poseidón te dejó vivir», dijo. No era pregunta, era confirmación de algo que ella ya sabía. No por misericordia. Los dioses no tienen misericordia. Te dejó vivir porque eres aburrido para él. Las palabras dolieron más de lo que esperaba, porque eran ciertas. 180 hombres muertos, continué, mi voz saliendo más áspera de lo planeado. Amigos míos, hombres buenos, hombres con familias. Y yo vivo porque, ¿qué? No lloré suficiente. No recé con suficiente dramatismo. Medusa se encogió de hombros. «Los dioses son niños con poder infinito», dijo. «Poseidón especialmente. Destruye porque puede, perdona porque está distraído. No busques lógica ahí, solo capricho». Inclinó la cabeza, estudiándome. «Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Llevas 20 años en el mar. Has visto lo que el océano hace. Has visto tempestades que matan a los devotos y perdonan a los blasfemos. Sabes que no hay justicia en el agua». Asentí, lentamente. «Entonces, ¿por qué?», preguntó con suavidad peligrosa. «¿Sigues sorprendido de estar vivo?». No tenía respuesta. Medusa se puso de pie y caminó hacia una de las habitaciones abiertas. Hizo un gesto para que la siguiera. Lo hice, con las piernas todavía débiles pero ya no temblando. La habitación era extraña. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No escritura exactamente, aunque había algo de eso también en idiomas que no reconocía. Más bien grabados, nombres, fechas, algunos hechos con cuchillos sobre piedra, otros con carbón, otros con lo que parecía sangre seca hace tanto tiempo que se había vuelto marrón casi negro. «¿Qué es esto?», pregunté. «Registro», respondió Medusa. Pasó los dedos sobre algunos de los nombres con familiaridad inquietante. «De todos los que llegaron a esta isla en los últimos... ¿cuánto?». 5 siglos. 6. Pierdo la cuenta. Se detuvo en uno de los nombres.
Alexios de Rodas. Naufragó aquí hace 200 años. Comerciante de vinos. Tenía esposa, 3 hijos. Quería volver a casa desesperadamente. ¿Y volvió?, pregunté, aunque algo en su tono me decía la respuesta. No, dijo Medusa. Le ofrecí un trato. Poder suficiente para nunca más temer el mar. Riqueza, protección. Pausó. A cambio de algo que yo necesitaba. ¿Qué necesitabas? Se giró hacia mí, ojos dorados fijos en los míos. Un hijo. El silencio que siguió fue denso como niebla. ¿Qué?, logré decir. Un hijo, repitió Medusa como si fuera la cosa más razonable del mundo. Uno solo. Él se iba con todo lo que prometí. Yo me quedaba con la criatura. Simple. Eso no es. Empecé, pero las palabras se atascaron. Eso no es simple. ¿No? Medusa ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Él obtiene poder. Yo obtengo continuidad. Ambos conseguimos lo que queremos. ¿Y el niño?, pregunté. ¿Qué consigue el niño? Medusa sonrió. No era sonrisa cruel, era algo peor. Era sonrisa de alguien que genuinamente no entendía por qué esa era una pregunta. Vida, dijo. Existencia. ¿No es eso suficiente? Se alejó de la pared de nombres. Los mortales siempre hacen las mismas preguntas. ¿Qué hay de los sentimientos del niño? ¿Qué hay de su futuro? Como si algún padre mortal realmente supiera qué van a ser sus hijos, como si tener una familia común garantizara amor o propósito, o cualquier cosa excepto más tiempo. Caminó hacia mí. Cerca, demasiado cerca. Mis hijos existen fuera del tiempo ordinario, Cerón. Algunos se vuelven leyendas, otros monstruos. Todos cargan soledad, sí, pero también poder. Su aliento olía a algo antiguo, incienso, tal vez, o sangre muy vieja. ¿Es eso mejor o peor que vivir y morir como todos los demás, olvidado antes de que tu nombre se borre de la tumba? Me alejé un paso, luego otro. «¿Estás loca?», dije. «No», respondió Medusa con calma perfecta. «Estoy sola. Hay diferencia». Salió de la habitación. La seguí porque, de nuevo, no había otra opción. Volvimos al patio. El sol estaba bajando. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Horas, tal vez. El cielo se volvía naranja y púrpura, colores demasiado intensos, como si incluso el atardecer funcionara diferente en esta isla. Medusa se sentó de nuevo en el borde de la fuente. Me señaló el banco otra vez. Me senté. «Sé lo que estás pensando», dijo. «Crees que soy monstruo. Crees que usar hombres para tener hijos es... ¿Cuál es la palabra que usan ahora? ¿Abominación?». No negué. «Pero déjame preguntarte algo», continuó, voz todavía calmada, todavía razonable. «¿Cuántos hombres en tu flota tenían hijos que nunca conocieron? ¿Cuántos dejaron mujeres embarazadas en puertos lejanos y nunca volvieron? ¿Cuántos vendieron hijas para pagar deudas o casaron hijos por alianzas comerciales sin preguntarles?». Se inclinó hacia adelante. «¿Y cuántos de esos hijos crecieron bendecidos con poder, protección o propósito más allá de repetir los errores de sus padres?» Apreté los puños. «Eso es diferente». «¿Lo es?», preguntó Medusa. «¿O solo te molesta porque soy mujer pidiendo lo que los hombres toman sin pedir?». «No es», empecé. Pero me detuve, porque tenía razón, no completamente, pero suficiente para que doloriera. «Alexios aceptó mi trato», dijo Medusa después de varios segundos de silencio. «Se fue de esta isla con poder que nunca imaginó. Los vientos lo obedecían, las tormentas lo evitaban. Llegó a casa rico, murió viejo, rodeado de la familia que abandonó por meses cada año de todas formas». Pausó. «Y en algún lugar del mundo, su otro hijo, mi hijo, creció llevando mi sangre, mis dones, mi maldición. No sé qué se volvió. Nunca sigo sus pasos. Pero existió. Eso es más de lo que la mayoría consigue». «¿Y los que dijeron no?», pregunté, temiendo la respuesta. Medusa sonrió. Sin alegría, sin tristeza, solo. Aceptación. «Algunos se fueron en sus barcos, provistos, seguros. Les di mapas, viento favorable, comida suficiente». Se encogió de hombros.
La mayoría murió eventualmente de todas formas. Mar, enfermedad, edad. Los mortales siempre mueren. ¿La mayoría?, repetí. ¿No todos? Hubo uno, admitió. Hace 70 años, tal vez. Dijo no con tanta convicción que casi lo admiré. Su expresión se oscureció. Se fue. Navegó durante 3 meses. Y entonces Poseidón lo encontró de nuevo. Pausó. El dios del mar no había olvidado su cara. Nunca olvidan. Mi garganta se cerró. ¿Lo mataste tú?, susurré. No, dijo Medusa, sonando casi ofendida. Yo no mato por despecho, Terón. Poseidón lo hizo porque pudo, porque ese hombre le había dicho no una vez, y eso era suficiente insulto. Se puso de pie. Ahora, dejemos esto claro. Su voz cambió, ya no razonable, ya no suave, dura como la piedra de las columnas. No te traje aquí por accidente. Las corrientes obedecen cuando les hablo. Te guié a esta isla porque necesito lo que necesito, y tú eres conveniente. ¿Conveniente? La palabra salió como insulto. Sí, respondió sin vacilar. Eres mortal, eres fértil, asumo. No eres viejo ni estás enfermo. Y lo más importante, no tienes ningún lugar a donde ir. Se cruzó de brazos. Así que aquí está mi oferta. Terón, de ninguna parte. Te doy poder suficiente para que ningún dios vuelva a mirarte como basura. Te doy riqueza suficiente para reconstruir todo lo que perdiste. Te doy protección que durará el resto de tu vida mortal, larga o corta como sea. ¿Y a cambio? Un hijo, dijo Medusa. Uno solo. Tú te vas cuando el embarazo sea confirmado. Yo me quedo con la criatura. Tú nunca vuelves, nunca preguntas, nunca buscas. Vives tu vida mejorada y olvidas que esto pasó. No puedes pedirme que olvide a mi propio hijo, dije. No te pido que olvides, corrigió. Te pido que aceptes que no es tu hijo para criarlo, es mío. Sus ojos brillaron con algo frío. Los dioses toman hijos de mortales todo el tiempo. Zeus, Poseidón, Ares. ¿Cuántos semidioses existen porque un dios quiso descendencia y tomó lo que necesitaba? ¿Por qué es diferente cuando soy yo? No tenía respuesta. O tal vez la tenía, pero era demasiado complicada para palabras simples. Medusa suspiró. Piénsalo, dijo. Voz volviendo a suavidad peligrosa. Tienes hasta mañana al amanecer. El agua dulce de tu barco durará. ¿Cuánto? ¿2 días más y racionas? ¿3? Se encogió de hombros. O puedes intentar pescar, cazar, sobrevivir en esta isla el tiempo suficiente para construir algo, tal vez años, tal vez décadas, conmigo como única compañía. Caminó hacia una de las habitaciones y se detuvo en el umbral. Oh, dijo sin mirarme, puedes aceptar mi oferta, ir a casa, vivir protegido y cargar una pregunta sin respuesta el resto de tu vida. Finalmente me miró. ¿Qué prefieres, Terón? ¿Certeza pobre o riqueza llena de dudas? Entró a la habitación y cerró la cortina detrás de ella. Me quedé solo en el patio, con el atardecer volviéndose noche, con las estrellas equivocadas apareciendo sobre mi cabeza, con el sonido de la fuente corriendo infinitamente, y con una pregunta quemándome desde dentro. ¿Qué tipo de hombre sería si decía que sí? ¿Y qué tipo de hombre sería si decía que no? Sabiendo que Poseidón todavía existía en algún lugar bajo las olas, esperando. No dormí esa noche. Medusa me había mostrado una habitación, simple, limpia, con una cama que parecía demasiado cómoda para un lugar como este. Me había dejado solo sin más palabras, sin presión adicional, como si supiera que su oferta ya pesaba suficiente sin necesidad de repetirla. Me quedé despierto en esa cama extraña, mirando el techo de piedra, contando las grietas como si fueran constelaciones. Intenté hacer cálculos, intenté ser racional. Si volvía al mar, agua para 2, tal vez 3 días, sin rumbo, sin mapa confiable, porque las estrellas aquí no coincidían con nada que conociera, y aunque encontrara tierra, ¿qué entonces? Había perdido todo. La flota, los contactos comerciales, la reputación. Llegaría a puerto como náufrago sin historia creíble. Un dios destruyó mi flota, pero me perdonó porque le aburrí.
No era explicación que comprara cargamentos nuevos. Y Poseidón. Siempre Poseidón. Esperando en algún lugar bajo las olas con memoria perfecta y paciencia infinita. Si me quedaba en la isla, vida solitaria con una inmortal que coleccionaba hijos como otros, coleccionaban monedas antiguas. ¿Cuánto tiempo antes de que me volviera loco? ¿Cuánto antes de que ella se aburriera y decidiera que ya no era interesante suficiente? Y si aceptaba su oferta, cerré los ojos. Un hijo, mi hijo, creciendo en esta isla imposible. O tal vez no. Medusa nunca especificó dónde los criaba. Solo dijo que se quedaba con ellos. ¿Qué significaba eso? ¿Los mantenía aquí? ¿Los enviaba al mundo? ¿Los entrenaba? ¿Los amaba? ¿Podía algo como Medusa amar? Me levanté cuando el cielo todavía estaba oscuro. Salí al patio. La fuente seguía corriendo. El agua sonaba más fuerte en el silencio previo al amanecer. Medusa ya estaba ahí, sentada en el mismo lugar que la tarde anterior, como si nunca se hubiera movido. O tal vez no dormía. Tal vez los inmortales no necesitaban dormir. Me miró sin sorpresa. «¿No dormiste?», observó. «¿Tú sí?», respondí. Sonrió levemente. «A veces, cuando me aburro suficiente». Se puso de pie. «Pero no anoche. Anoche estuve pensando también». «¿En qué?», le pregunté. «En por qué los mortales hacen todo tan complicado». Caminó hacia la fuente y metió una mano en el agua. «Es una transacción simple. Tú das, yo doy. Ambos obtenemos algo. Pero ustedes cargan todo con significado, moralidad, culpa». Sacó la mano y dejó que el agua goteara, como si eso cambiara algo. «Un hijo no es transacción», dije. «¿No?». Medusa ladeó la cabeza. «Los reyes intercambian hijos por alianzas. Las familias pobres venden hijos por comida. Los dioses toman hijos porque pueden». Me miró directamente. «La única diferencia aquí es que yo soy honesta sobre lo que quiero». No pude discutir eso, no completamente. Me senté en el banco. El mármol estaba frío bajo mis piernas. «Necesito entender», dije finalmente. «¿Por qué un hijo? ¿Por qué no simplemente existir? Eres inmortal. Tienes esta isla. Tienes tiempo infinito. ¿Por qué necesitas descendencia?». Medusa se quedó en silencio por varios segundos, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. Finalmente habló. «Hubo un tiempo en que fui hermosa», dijo. Voz sin emoción, como recitando hechos históricos. «No de la forma ordinaria, hermosa de la forma que hace que los hombres olviden sus nombres, que hace que los dioses noten». Pausó. «Atenea era mi patrona. Yo era sacerdotisa en su templo, devota, pura». La palabra pura salió con veneno sutil. Y entonces Poseidón me vio. Mi estómago se contrajo. «No pregunté», continuó Medusa. «No pedí». Él tomó lo que quiso en el suelo del templo de Atenea. Y cuando terminó, ella, mi diosa, mi protectora, me maldijo por profanar su espacio sagrado. Se rió, sin alegría, como si hubiera tenido elección. «Lo siento», dije. Palabras vacías. «No quiero tu lástima», respondió con dureza. «Quiero que entiendas. Me quitaron todo, belleza, humanidad, hogar. Me convirtieron en monstruo. Me cazaron como animal. Perseo eventualmente me encontró, me cortó la cabeza, la usó como arma, tocó su cuello. Pero los inmortales no mueren tan fácil. Me reconstituí, lentamente, dolorosamente, y entendí algo. ¿Qué? Que la única forma de existir sin ser destruida otra vez era dejar de necesitar aprobación de dioses u hombres. Se acercó. «No busco amor, Terón. No busco redención. Busco continuidad. Línea de sangre que lleve algo mío hacia adelante, cuando este mundo eventualmente olvide mi nombre. Tus hijos llevan tu maldición», señalé. «Llevan mi poder», corrigió. «Sí, algunos se vuelven monstruos, pero eso es elección, no destino. Otros se vuelven héroes, otros simplemente viven, más fuerte que mortales ordinarios,
más extraños, más interesantes. Sonrió. ¿No es eso mejor que desaparecer completamente? ¿Y sus padres?, pregunté. ¿Los hombres que aceptaron tu trato? ¿Qué les pasó? Medusa se encogió de hombros. Algunos vivieron bien, otros desperdiciaron lo que les di. El poder que otorgo no hace sabios a los tontos, Terón. Solo los hace tontos poderosos. Pausó. Pero ninguno fue destruido por dioses de nuevo. Eso te lo puedo garantizar. Mi marca es reconocible. Los olímpicos pueden ser caprichosos, pero no son estúpidos. No tocan lo que es mío. Me froté la cara con las manos. Barba de 5 días raspándome las palmas. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuántos hijos tienes? Medusa consideró la pregunta. 17, dijo finalmente. En 6 siglos. Algunos viven todavía, otros murieron hace mucho. No llevo cuenta detallada. Los dejo ir una vez que nacen. Me miró. Si aceptas, serías el padre del 18º. ¿Y si no acepto? Entonces espero al 19º. Voz completamente neutral. Eventualmente, otro naufragará aquí. Otro náufrago desesperado. Otro hombre con más miedo que opciones. Las palabras golpearon como puñetazos. Pero preferiría que fueras tú, añadió Medusa. Casi. Suave. Tienes algo que los otros no tuvieron. ¿Qué? Dudas, dijo. Los que aceptaron rápido lo hicieron por codicia o desesperación pura. Los que rechazaron rápido lo hicieron por orgullo o miedo. Pero tú realmente estás pensando, considerando, tratando de encontrar la opción correcta en situación donde no existe. Inclinó la cabeza. Eso sugiere que tal vez el hijo que hagas conmigo heredará algo más que solo mi sangre. Tal vez heredará capacidad de pensar antes de actuar. O tal vez heredará capacidad de dudar tanto que nunca actúe en absoluto. Respondí amargamente. Medusa se rió. Primera risa genuina que le escuchaba. También es posible, admitió. El cielo empezaba a aclararse, azul muy oscuro volviéndose gris. El amanecer llegaba. Necesito saber más, dije. Voz saliendo desesperada. ¿Qué tipo de poder exactamente? ¿Cómo funciona tu marca? ¿Qué pasa con el niño después de nacer? ¿Dónde lo crías? ¿Cómo? Medusa levantó una mano, deteniéndome. El poder es protección, dijo. Los dioses no pueden tocarte directamente. Las tormentas te evitan. Las enfermedades también en su mayoría. Vives más tiempo que mortales ordinarios. No inmortal, pero 60, 70 años en lugar de 40. Y la riqueza. Se encogió de hombros. Digamos que las oportunidades te encuentran. Barcos naufragados con carga intacta. Mercaderes que confían en ti sin razón. Suerte consistente en comercio. ¿Y el niño? Lo crío aquí los primeros años, respondió. Luego lo dejo ir al mundo. Con recursos, con entrenamiento, con conocimiento suficiente para sobrevivir. Pausó. No soy madre cariñosa, Terón. No finjo serlo. Pero no soy cruel tampoco. Mis hijos saben quiénes son. Saben qué llevan. La mayoría hace las paces con eso eventualmente. ¿La mayoría? No puedo controlar qué hacen con sus vidas una vez que las viven, dijo con tono final. Nadie puede, ni siquiera madres mortales perfectas. Tenía razón. Había conocido suficientes familias en suficientes puertos para saber que ningún padre realmente controlaba quiénes se volvían sus hijos. El sol tocó el horizonte. Luz dorada derramándose sobre las columnas blancas. Se acaba el tiempo, dijo Medusa suavemente. Necesito respuesta, Terón. ¿Y si pido más tiempo? Intenté. No hay más tiempo, respondió. O aceptas ahora o te vas ahora. Esas son las únicas opciones. La indecisión también es decisión, y esa decisión es no. Mi corazón latía demasiado rápido, manos sudando. Pensé en Poseidón, en su risa, en cómo había aplastado 180 vidas como quien aplasta insectos, en cómo me había dejado vivir no por misericordia, sino por aburrimiento. Pensé en el mar infinito, en 3 días de agua si tenía suerte.
en la posibilidad de llegar a tierra solo para descubrir que no tenía nada, ni flota, ni reputación, ni futuro. Pensé en un hijo, mi hijo, creciendo sin conocerme, creciendo extraño, poderoso, solitario, llevando mi sangre y la sangre de algo que alguna vez fue humano pero ya no lo era. Pensé en todas las cosas que los padres hacen por supervivencia, todas las decisiones imposibles que toman, todas las veces que eligen el mal menor porque el mal mayor es insoportable. Y pensé en la única pregunta que realmente importaba. ¿Podía vivir con esto? Abrí la boca, y entonces, desde el agua, vino un sonido. Grave, profundo, como ballena cantando. Pero no era ballena. Medusa se puso tensa, giró hacia el mar. «Mierda», susurró. «¿Qué es eso?», pregunté. No respondió. Solo corrió hacia el borde del acantilado. La seguí. Abajo, en el agua clara de la laguna interior, algo se movía. Algo enorme. Una sombra del tamaño de mi barco. Girando, subiendo. Y entonces emergió. No completamente, solo parte de él. Una cabeza, si es que era cabeza, del tamaño de una casa. Piel que era escamas, que era agua, que era músculo. Ojos como pozos sin fondo. Y una voz que venía de todas partes y ninguna. Medusa. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, absolutamente quieta. «Huelo mortal», continuó la voz. «Poseidón. Era Poseidón. Huelo miedo. Huelo». Pausa larga. «Negociación». El dios se rió. «¿Otro hijo, serpiente? ¿Cuántos ya? ¿15? ¿20?» La criatura en el agua giró, un ojo del tamaño de mi torso fijándose en mí. «Y este es... este es el que descarté hace días». Sonaba genuinamente divertido. «Qué poético». Medusa habló finalmente, voz controlada pero con filo de navaja. «Vete, Poseidón. Esta isla es mía. Tú me la diste». «Te la presté», corrigió el dios. «Hay diferencia, y puedo visitarla cuando quiera». La criatura se acercó más a la orilla. «Pero tienes razón. No vine por la isla. El ojo se clavó en mí. Vine por él. Mi sangre se congeló». «Este mortal me rechazó sin saberlo», dijo Poseidón. No suplicó, no rezó, solo se aferró a su pequeño barco patético y esperó morir. La criatura se rió. Eso me molestó después. Como piedra en el zapato, pensé, tal vez debí matarlo de todas formas. Solo por principio. «No lo tocarás», dijo Medusa. Voz como hielo. «¿No?», Poseidón sonaba genuinamente curioso. «¿Por qué no? Todavía no lleva tu marca, todavía no es tuyo, es solo basura flotante que todavía no se ha hundido». «Le hice oferta», respondió Medusa. «Está considerándola». «Ah», el dios pareció deleitarse con eso. «La oferta usual, poder, riqueza, protección a cambio de semen», se rió más fuerte. «Qué romántico». Medusa no respondió. Poseidón se quedó en silencio por varios segundos. El agua a su alrededor ondulaba sin viento. Finalmente habló de nuevo, directo a mí esta vez. «Aquí está la verdad, mortal. Si aceptas su oferta, vivirás protegido. Yo no podré tocarte, eso es cierto». Pausa. «Pero tu hijo, el hijo que hagas con ella, llevará maldición además de poder. Llevará su soledad, su rareza. Y cuando crezca... Bueno, el mundo no es amable con lo que no entiende». «Vete», repitió Medusa, más fuerte ahora. «Y si rechazas», continuó Poseidón, ignorándola completamente, «volverás al mar. Y eventualmente, días, semanas, años, no importa, te encontraré de nuevo, porque siempre encuentro a los que me interesan eventualmente». Sonrió. «Todas esas filas de dientes. Y cuando te encuentre, te ahogaré lentamente, no por rabia, solo porque puedo. Vete». Medusa gritó, voz cargada con algo que hizo temblar la piedra bajo mis pies. Poseidón se sumergió, riendo. El sonido resonó incluso después de que desapareció. El agua volvió a calmarse. Medusa se giró hacia mí, rostro pálido, ojos ardiendo. «Ahora», dijo. «Ahora decides». El sol había salido completamente, luz brillante sobre piedra antigua,
sobre agua traicionera, sobre dos imposibles. ¿Qué eliges, Terón? Y yo, con la voz de un dios todavía resonando en mis huesos, con el peso de un hijo inexistente presionando mi pecho, con 180 fantasmas mirándome desde el fondo del mar, respondí: acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera pensarlas completamente. Salieron porque Poseidón acababa de convertir una decisión filosófica en una de supervivencia inmediata. Medusa no sonrió, no mostró triunfo, solo asintió una vez. Bien, dijo, y luego, casi como pensamiento posterior, puedes arrepentirte después. La mayoría lo hace. No respondí. ¿Qué podía decir? Ya estaba arrepintiéndome. Pero primero, continuó Medusa, necesitas entender completamente lo que aceptaste. No después, ahora. Se giró hacia el interior de la isla. Sígueme. Caminamos en silencio, no de vuelta a las ruinas principales, sino hacia el otro lado de la isla, a través de vegetación más densa, palmeras dando paso a árboles más oscuros, retorcidos, con corteza que parecía piel vieja. El aire se volvió más frío a pesar del sol de la mañana. Llegamos a una caverna, entrada baja, oculta por enredaderas. Medusa las apartó y entró sin dudar. Yo la seguí. Adentro la luz entraba en rayos delgados desde grietas en el techo. Suficiente para ver, suficiente para desear no ver. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no como en la habitación anterior, con nombres ordenados y fechas. Esto era caótico, desesperado. Grabados hechos con piedras afiladas, con cuchillos, con uñas. Algunos en griego antiguo, otros en idiomas que no reconocía. Algunos apenas legibles, como si quien escribió hubiera estado temblando. Pero lo que me detuvo en seco fueron los dibujos. Figuras pequeñas, infantiles, rostros con demasiados ojos, manos con demasiados dedos, criaturas que eran mitad humano, mitad otra cosa. Esto, dijo Medusa con voz neutra, es donde algunos padres esperaron, antes de irse, algunos por elección, otros porque necesitaban ver. ¿Ver qué? Mi voz sonaba hueca en el espacio cerrado. El nacimiento, el resultado. Se acercó a una de las paredes y pasó los dedos sobre un nombre: Nikias de Corinto. Este esperó 9 meses completos, rompió nuestro acuerdo, insistió en quedarse. Pausó. Cuando la criatura nació, bueno, no era lo que esperaba. ¿Qué era? Hermosa, dijo Medusa. Absolutamente hermosa. Niña con mi cabello, sus ojos. Pero cuando lloraba, se detuvo. Los cristales de la caverna se rompían. Los pájaros caían del cielo. Nikias la miró con tal horror que supe, nunca podría amarla. ¿Qué pasó con ella? Se fue al mundo eventualmente. Última vez que escuché, era oráculo en Delfos. Su voz todavía rompía cosas cuando gritaba, pero aprendió a controlarla. Medusa se encogió de hombros. Nikias se fue rico y protegido como prometí. Murió cayendo de un caballo 3 años después. Borracho. Desperdicié buen poder en él. Me acerqué a otra pared. Este dibujo mostraba algo con alas, garras, rostro que era casi humano, pero no completamente. Hijo de Alexios, dijo Medusa sin que preguntara. El comerciante de vinos que mencioné, este nació. Diferente, más animal que los otros. Pasé décadas enseñándole a hablar, a controlar los instintos. Tocó el dibujo. Eventualmente se fue a las montañas. Dicen que protege aldeas de bandidos, o que es el bandido. Depende de quién cuente la historia. Seguí caminando por la caverna. Cada marca era testimonio. Cada dibujo era advertencia. Mi hijo nació con serpientes en lugar de cabello, como ella. La criatura no respiraba como bebé normal. Medusa tuvo que soplarle vida 3 veces. Escucho su llanto en sueños, todos los años. Nunca para. Me detuve en uno que estaba escrito con letra temblorosa, casi ilegible. Hice bien. Los dioses me perdonaron, pero yo no me perdono. No había respuesta grabada abajo, solo silencio en piedra.
¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Voz más áspera de lo que quería. Porque aceptaste sin saber, respondió Medusa. Y yo no soy cruel, engañosa tal vez, pero no cruel. Se acercó. Si cambias de opinión ahora, puedes irte. Sin poder, sin protección, pero libre. Todavía tienes esa opción. Dijiste que no había más tiempo. Mentí, admitió sin vergüenza. Presión hace que la gente decida rápido, pero decisiones rápidas son malas decisiones. Señaló las paredes. Todos estos hombres decidieron, algunos arrepentidos, algunos no, pero todos decidieron sin entender completamente. ¿Y tú quieres que yo entienda? Quiero que elijas con ojos abiertos, dijo, porque el hijo que hagamos juntos va a existir en el mundo, va a vivir, va a sufrir, o prosperar, o algo entre medio, y si lo hago con padre que realmente eligió. Pausó. Bueno, tal vez ese hijo tenga mejor oportunidad. Me senté en el piso de la caverna, piernas demasiado débiles para seguir de pie, rodeado de advertencias grabadas en piedra por hombres que habían estado exactamente donde yo estaba. Cuéntame de uno que funcionó, dije finalmente. Uno donde el hijo estuvo bien, donde el padre no se arrepintió. Medusa consideró. Teodoros de Atenas, dijo después de varios segundos, hace 150 años, marinero como tú, naufragó, aceptó el trato, se fue, pausó. Su hijo nació con ojos que veían el futuro, no claramente, destellos, momentos, suficiente para ser útil pero no suficiente para volverlo loco. Y se convirtió en navegante legendario. Nunca perdió barco en tormenta. Nunca falló en encontrar rutas seguras. Murió viejo, respetado, con familia propia. Medusa sonrió levemente. Nunca supo quién era su madre. Teodoros nunca se lo dijo, pero tampoco lo olvidó. Cada año, en el aniversario del nacimiento, Teodoros donaba dinero a templos, no a los dioses mayores, a los olvidados, a los malditos. ¿Cómo sabes eso? Porque yo era uno de esos templos, dijo Medusa. Pequeño, oculto, pero mío, y cada año llegaba su ofrenda, con nota que decía, por la madre que no conozco, pero que me dio esto. Sentí algo apretarse en mi pecho. ¿Cómo era Teodoros?, pregunté. Como hombre, quiero decir. Práctico, respondió Medusa. No romántico, no heroico, solo práctico. Vio la situación, calculó opciones, eligió la que tenía más sentido. Pausó. Como tú. Yo no me siento práctico, admití. Me siento aterrado. Bien, dijo. Miedo significa que entiendes. Los que no tuvieron miedo. Señaló algunas de las marcas más desesperadas. Esos son los que terminaron peor. Me puse de pie. Miré alrededor de la caverna una última vez. Si hago esto, dije lentamente, necesito saber algo más. Pregunta, ¿los amas? Las palabras salieron más crudas de lo planeado. A tus hijos, ¿los amas aunque sea un poco? Medusa no respondió inmediatamente. Cuando habló su voz era diferente, más suave, más humana. No como mortales aman, dijo. No con cariño constante o preocupación diaria. Pero, pausó. Cuando nacen los sostengo. Les enseño a respirar si no saben. Les doy nombres que significan algo. Y cuando se van al mundo llevo sus nombres conmigo. Tocó su pecho. Aquí, todos, incluso los que se convirtieron en monstruos, especialmente esos. ¿Por qué especialmente esos? Porque son los que más necesitan ser recordados, respondió. El mundo los olvida como amenazas, como errores, pero yo recuerdo que fueron bebés primero, que lloraron, que aprendieron a caminar, que tuvieron oportunidad. No era la respuesta que esperaba, pero era algo. Está bien, dije, voz firme. Lo hago, de verdad esta vez, con ojos abiertos. Medusa me estudió durante varios segundos. ¿Quieres saber un secreto?, preguntó finalmente. ¿Qué? La mayoría de los hombres que aceptaron eran mejores padres en ausencia de lo que habrían sido en presencia. Sonrió sin alegría. Teodoros, por ejemplo.
Cuando investigué su vida, descubrí que había abandonado 2 familias previas, esposas, hijos legítimos. Los dejó por mar, por aventura, por inquietud. Pausó, pero al hijo que nunca conoció, a ese lo honró cada año, con dinero, con memoria. ¿Qué intentas decir? Que a veces la distancia hace mejores hombres, dijo Medusa, porque no pueden fallar en lo cotidiano, solo pueden elegir recordar o no recordar, y la mayoría elige recordar. Salimos de la caverna. La luz del sol me cegó momentáneamente después de la oscuridad interior. Medusa comenzó a caminar de vuelta a las ruinas. La seguí. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Hasta que, ya sabes, hasta que estés seguro de poder irte. Medusa no se detuvo. Hasta que el embarazo sea confirmado. Normalmente 1 mes, tal vez 2. Hasta entonces te quedas. ¿Y si no funciona? Intentamos de nuevo, dijo con tono práctico. No soy infértil, solo selectiva. Llegamos de vuelta al patio. El sol estaba alto ahora. Debían ser casi mediodía. Había perdido noción del tiempo. Medusa se detuvo junto a la fuente. Esta noche, dijo, luna nueva, tiempo apropiado para comienzos. Me miró. Prepárate como quieras. Reza si necesitas. Bebe si ayuda. Pero cuando caiga la noche, ven al templo. Señaló las columnas más grandes al otro lado del patio. Ahí. ¿Y después? Después esperamos, dijo simplemente. Y cuando sea tiempo, te vas, con todo lo prometido, y nunca vuelves. Se alejó hacia una de las habitaciones. Yo me quedé ahí, solo, con el sonido de la fuente, con el peso de la decisión asentándose en mis huesos. Caminé de vuelta a mi habitación. Me senté en la cama, miré mis manos, todavía con cicatrices de las cuerdas, todavía temblorosas. Pensé en el hijo, mi hijo, que nacería extraño, poderoso, solitario, que llevaría mi sangre y la maldición de su madre, que existiría en el mundo sin saber mi nombre. Y pensé en Teodoros, en sus ofrendas anuales, en cómo había honrado lo que nunca conoció. Tal vez podía hacer eso, tal vez eso era suficiente, o tal vez estaba justificando lo injustificable porque la alternativa era muerte lenta en mar infinito. No lo sabía, pero ya no importaba, había elegido, y cuando cayera la noche, sellaría esa elección de la forma más antigua posible, creando vida, con una mujer que no era completamente mujer, en una isla que no debería existir, para un hijo que nunca conocería. Me recosté en la cama y cerré los ojos, y esperé a que el sol se pusiera. La luna nueva no se ve. Eso es lo que la hace perfecta para comienzos, según las creencias antiguas. Sin luz de luna observando, sin testigos celestiales, solo oscuridad absoluta y lo que hacemos en ella. Pasé el día entero en mi habitación. Medusa me había dejado solo deliberadamente, creo, dándome espacio para arrepentirme o para hacer las paces con lo que venía. Intenté dormir, pero no pude. Intenté comer, pero la comida sabía a ceniza. Intenté rezar, pero ¿a quién? ¿A los dioses que habían permitido que Poseidón destruyera mi flota? ¿A Atenea que había maldecido a Medusa por ser violada en su templo? No, los dioses no merecían mis palabras. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, ese azul profundo justo antes de la noche total, salí al patio. El templo que Medusa había señalado estaba iluminado, no con antorchas, con algo más extraño, una luz verdosa que parecía venir de las columnas mismas, como si la piedra estuviera viva y brillando desde dentro. Caminé hacia allá con pasos que sonaban demasiado fuertes en el silencio. El interior del templo era simple, sin estatuas de dioses, sin ofrendas, solo un altar de mármol negro en el centro, y alrededor del altar, en el piso, símbolos grabados que no reconocía. No eran griegos, eran más antiguos, anteriores a los olímpicos tal vez, de cuando otras cosas gobernaban el mundo. Medusa ya estaba ahí, de pie junto al altar mirando hacia la entrada, esperándome. Había cambiado su túnica oscura por una blanca, simple, sin adornos, cabello suelto cayendo sobre sus hombros como cascada de tinta, descalza, casi, vulnerable,
casi, porque sus ojos seguían siendo dorados, seguían siendo de algo que no era completamente humano. «Llegaste», dijo. No sonaba sorprendida. «Dije que lo haría», respondí. «Los hombres dicen muchas cosas», observó. «Pocos las cumplen cuando llega el momento». Entré al templo. Los símbolos en el piso parecían pulsar levemente bajo mis pies. Probablemente imaginación, o tal vez no. «¿Todavía tienes miedo?», preguntó Medusa. «Sí», admití. No había razón para mentir. «Bien». Se acercó. «El miedo te mantiene honesto». Se detuvo a 1 metro de distancia. «Pero necesito saber algo antes de continuar». «¿Qué? ¿Haces esto solo por supervivencia?». Su voz era suave pero penetrante. «¿O hay parte de ti, aunque sea pequeña, que quiere esto? ¿Que quiere dejar algo en el mundo después de que te vayas?». La pregunta me tomó desprevenido. Pensé en ello. Realmente pensé. «No sé», dije finalmente. Hace 2 semanas tenía vida, flota, futuro planeado. Nunca pensé en hijos porque nunca hubo tiempo. Siempre otro puerto, otra carga, otra travesía. Pausé. Pero ahora todo eso se fue. Y tal vez parte de mí quiere que algo mío siga existiendo. Incluso si es extraño. Incluso si nunca lo conozco. Medusa me estudió durante varios segundos. «Esa es la respuesta más honesta que he escuchado», dijo finalmente. «La mayoría miente. Dice que sí, que siempre quisieron descendencia, que es honor. O dice que no, que solo lo hacen por el poder». Sonrió levemente. «Pero tú admites no saber. Eso es refrescante». «¿Importa?», pregunté. «¿Mi razón cambia algo?». «Para el hijo, no», respondió. «Pero para ti, sí». Se acercó más. «Los que mintieron a sí mismos terminaron más destrozados. Los que fueron honestos, aunque fuera dolorosamente honestos, vivieron mejor después». Extendió una mano. «Ven», dijo. La tomé. Su piel estaba fría, no muerta, solo diferente, como tocar mármol que había estado bajo sombra. Me llevó hasta el altar. «Necesitas entender cómo funciona esto», dijo. «No es solo unión física, aunque hay eso también». Tocó el altar con su mano libre. «Este lugar amplifica. Lo que hagamos aquí esta noche dejará marca. En ti, en mí, en lo que creemos». «¿Marca literal?». «Sí». Levantó su otra mano y me mostró la palma. Había un símbolo ahí, como cicatriz plateada. Serpiente mordiéndose la cola. «Todos mis compañeros llevan esto después, invisible para la mayoría, pero los dioses lo ven y lo respetan. Duele, no el símbolo», dijo, «pero el proceso». Pausó. «No soy completamente humana, Terón. Lo que corre por mis venas no es solo sangre. Cuando nos unamos sentirás eso. Será intenso». «¿Intenso cómo?». «Como ahogar y respirar al mismo tiempo», respondió. «Como estar en 2 lugares a la vez. Como ver demasiado y no suficiente». Me miró directamente. «Algunos hombres gritan, otros quedan silenciosos. Uno quedó ciego por 3 días después, pero todos sobrevivieron». «Eso es tranquilizador», dije con sarcasmo involuntario. Se rió, sonido genuino que hizo eco extraño en el templo. «Al menos tiene sentido del humor», dijo. «Eso ayudará». Soltó mi mano y comenzó a caminar alrededor del altar, tocando ciertos símbolos con los dedos. Cada uno que tocaba brillaba levemente antes de apagarse. «¿Qué haces?», pregunté. «Preparando», respondió. «Este lugar necesita ser activado, despertado. No puedes simplemente usar un templo antiguo sin permiso». Sonrió. «Bueno, puedes, pero las consecuencias son desagradables». «¿Consecuencias como qué?». «La última vez que alguien lo intentó sin preparar correctamente, el niño nació con 2 cabezas». Pausó. «Ambas funcionales, pero complicado». No estaba seguro si bromeaba. Terminó su círculo alrededor del altar y volvió a pararse frente a mí. «Última oportunidad», dijo. «Puedes irte, sin vergüenza, sin castigo,
Te daré provisiones suficientes para alcanzar tierra más cercana. No poder, no protección, pero vida. Miré hacia la salida del templo. Oscuridad total afuera ahora. Luna nueva significaba que no había ni siquiera sombras, solo vacío negro. Pensé en Poseidón, en su risa, en su promesa de encontrarme eventualmente. Pensé en el mar infinito. Pensé en morir solo, olvidado, sin haber dejado nada excepto deuda y barcos hundidos. Y pensé en la posibilidad, remota, extraña, perturbadora, pero real, de que algo mío siguiera existiendo, incluso si ese algo era mitad monstruo. No me voy, dije. Medusa asintió lentamente. Entonces quítate la túnica, dijo, sin seducción, sin ceremonia, instrucción práctica. Lo hice. La tela áspera cayó al piso de piedra. Ella hizo lo mismo. La túnica blanca deslizándose por su cuerpo como agua, y ahí estaba. No era belleza humana, era algo más extraño. Piel tan pálida que parecía brillar levemente en la luz verde. Curvas que eran correctas, pero de alguna forma demasiado perfectas, como estatua cobra vida. Y cuando se movió, había gracia que no era completamente natural, demasiado fluida, como serpiente pretendiendo ser mujer, pero no era monstruosa, no de la forma que esperaba. Era otra cosa, categoría propia. Mírame, dijo Medusa. Realmente mírame, porque después de esta noche, recordarás este momento por el resto de tu vida. La miré y vi capas. Primero la mujer, luego debajo algo más antiguo, luego debajo de eso, todavía más antiguo. Como mirar agua profunda, donde cada nivel revela nueva oscuridad. ¿Qué eres?, susurré. Sobreviviente, respondió. Como tú. Se acercó. Ahora, recuéstate en el altar. El mármol negro estaba frío contra mi espalda cuando obedecí. Frío que se filtraba en los huesos. Medusa subió conmigo, arrodillándose sobre mí, manos en mi pecho, ojos dorados fijos en los míos. Esto va a ser extraño, advirtió. No luches contra ello, solo, deja que pase. ¿Cómo sabré que...? No terminé la pregunta, porque en ese momento ella se inclinó y me besó, y el mundo explotó. No literalmente, pero todas las sensaciones se magnificaron 1000 veces. Su boca sabía a sal y a miel y a algo metálico. Su piel contra la mía era hielo y fuego simultáneamente, y detrás de todo eso sentí otra cosa, poder, antiguo, furioso, contenido pero apenas, como estar parado al borde de abismo sabiendo que un paso más significaba caída infinita. Intenté hablar pero no salió sonido. Intenté moverme pero mi cuerpo no respondía. Solo podía sentir mientras ella se movía contra mí, sentir mientras algo que no era solo físico pasaba entre nosotros, sentir mientras símbolos en el piso brillaban más y más hasta que el templo entero parecía arder con luz verde. Y entonces vi cosas, fragmentos, imágenes que no eran mías. Vi a Medusa joven, hermosa de forma mortal, rezando en templo blanco. Vi a Poseidón, entrando, tomando, destruyendo. Vi a Atenea, ojos llenos de furia fría, maldiciendo no al violador, sino a la víctima. Vi transformación, cabello volviéndose serpientes, ojos volviéndose oro, humanidad arrancada como piel vieja. Vi siglos, solos, escondida, casada, matada, renacida. Vi otros hombres, 17 antes de mí, algunos asustados, algunos codiciosos, algunos resignados, todos dejando parte de sí mismos en este altar. Vi niños, extraños, hermosos, monstruosos, todos llevando soledad en sus ojos desde el momento que abrían, y vi el futuro. No claro, solo destellos. Vi mi marca, serpiente mordiéndose la cola brillando plateada en mi palma. Vi barcos que nunca naufragaban, tormentas que me evitaban, riqueza que llegaba sin buscarla. Vi mi rostro envejeciendo, 60 años, 70, más que mayoría de marineros. Y vi sombra,
Pequeña al principio, creciendo. Niño que se volvía joven, que se volvía hombre. Rostro que era mitad mío, mitad de ella. Ojos que brillaban dorado en cierta luz. No vi si era monstruo o héroe, solo vi que existía. Y entonces la visión se rompió. Volví a mi cuerpo con impacto que me hizo jadear. Medusa estaba colapsada sobre mi pecho, respirando pesado. Su cabello cubría ambos rostros. El templo había dejado de brillar. Solo quedaba oscuridad y el sonido de 2 respiraciones tratando de sincronizarse. Pasaron minutos antes de que alguno pudiera hablar. Finalmente, Medusa se movió, se deslizó del altar y se puso de pie, tambaleándose levemente. «Ya está», dijo, voz ronca. «Hecho». Me senté lentamente. Todo mi cuerpo dolía de forma extraña. No herido, solo, usado, cambiado. Miré mi mano izquierda. Ahí estaba, el símbolo, serpiente mordiéndose la cola. Apenas visible, como cicatriz muy antigua. Pero cuando lo miraba directamente brillaba. «Eso significa que funcionó», dijo Medusa. «Se había puesto la túnica de nuevo. Ya llevas mi marca. Los dioses lo sabrán, Poseidón especialmente». Me vestí con manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo hasta?» Empecé. «Semanas», respondió. «Tal vez mes, hasta que esté segura». Pausó. «Puedes quedarte en tu habitación, comer, descansar, explorar la isla si quieres. Solo. Espera. ¿Y luego? Luego te vas», dijo simplemente. Como prometí, con todo lo prometido. Salí del templo con piernas inestables. El aire nocturno se sentía diferente, más denso, como si el mundo me viera diferente ahora. Volví a mi habitación. Me recosté en la cama. Cerré los ojos, pero no pude dormir, porque seguía viendo fragmentos de la visión, especialmente uno, el niño, mi hijo, con ojos dorados, mirando hacia donde yo debería estar, buscando padre que nunca conocería. Y en ese momento, con la marca ardiendo levemente en mi palma, me di cuenta de algo terrible. Ya me arrepentía, no de haber elegido sobrevivir, sino de saber que sobreviviría cargando preguntas sin respuesta por el resto de mi vida. ¿Qué tipo de hombre se volvió mi hijo? Y nunca lo sabría. Los días en la isla se estiraban como Taffy. No había calendario, no había campanas marcando horas, solo el sol subiendo y bajando, las mareas cambiando. Y yo contando cada amanecer como prisionero, marcando días en pared de celda. Medusa me dejaba solo la mayor parte del tiempo. Aparecía para comidas que se materializaban en el patio. Pan fresco, pescado, fruta que no debería crecer en isla tan pequeña. Comíamos en silencio incómodo. Ella no intentaba conversación. Yo tampoco sabía qué decir. ¿Qué le dices a la madre de tu futuro hijo cuando ese hijo es transacción, no amor? En el 5.º día, me atreví a explorar más allá de las ruinas. Encontré un jardín oculto detrás del templo. No jardín ornamental, jardín de trabajo. Hierbas medicinales creciendo en hileras ordenadas, vegetales. Incluso pequeño huerto de olivos que no tenía sentido. Los olivos tardan años en crecer, pero estos estaban llenos de frutos maduros. Medusa estaba ahí, arrodillada entre las plantas, arrancando malas hierbas. La imagen era tan normal, tan doméstica, que por momento olvidé lo que era. «No sabía que cultivabas», dije. Ella no levantó la vista. «Los inmortales también comen», respondió. «Y la magia solo llega hasta cierto punto. Eventualmente necesitas suelo y semillas y paciencia». Me senté en una piedra cercana, observando. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. «¿En esta isla específica?», consideró. 120 años, tal vez 130. Pierdo cuenta. Arrancó una hierba particularmente terca. «Antes estuve en Creta. Antes de eso, en Costa de Libia. Antes de eso». Se encogió de hombros. «Muchos lugares. Todos eventualmente me encuentran, o yo decido que es tiempo de moverme. ¿Por qué aquí?». Poseidón me la ofreció. Voz sin emoción. «Después de todo».
Dijo que si me quedaba aquí, fuera de rutas comerciales, fuera de vista de mortales comunes, no enviaría más héroes a matarme. Pausó. Supongo que fue su forma de disculparse. Disculpa terrible, dije. Mejor que ninguna. Finalmente me miró. ¿Alguna vez has intentado disculparte con alguien que heriste irreparablemente? Sabiendo que no hay palabras suficientes. Pensé en los hombres de mi flota, en sus familias que nunca sabrían exactamente qué pasó, en cómo yo era el único que sobrevivió para contar historia que nadie creería. Sí, admití. Entonces entiendes. Volvió a las plantas. Poseidón es monstruo, pero al menos es monstruo que reconoce sus monstruosidades. A veces, trabajamos en silencio por un rato, ella arrancando hierbas, yo simplemente sentado ahí sin saber cómo ayudar. ¿Puedo preguntar algo?, dije finalmente. Puedes preguntar, no prometo responder. Los otros padres, los 17 antes de mí, pausé. ¿Alguno intentó quedarse después del nacimiento? Medusa dejó de trabajar. Se sentó sobre sus talones, mirando las plantas. 2, dijo. El primero se volvió loco después de 3 años. Comenzó a hablar con sombras, a ver cosas que no existían. Tuve que persuadirlo de irse antes de que se hiciera daño. Pausó. El segundo duró más, casi 10 años. Ayudó a criar a su hija hasta que tuvo edad para entrenar. Luego un día simplemente se fue al mar en bote pequeño y nunca volvió. Encontré el bote semanas después, vacío, sin señales de lucha. ¿Crees que Poseidón? No lo sé, interrumpió. Tal vez, o tal vez el peso de vivir fuera del tiempo normal con mujer que no envejece, mientras él sí lo destruyó lentamente. Miró hacia el horizonte. Los mortales no fueron hechos para vivir con inmortales, Terón. No a largo plazo, siempre termina mal. ¿Y los hijos? Ellos pueden. Ellos son diferentes, dijo. Llevan mi sangre. Envejecen, sí, pero más lento. Y entienden soledad de forma que mortales puros no pueden. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Por eso los dejo ir. Porque quedarse aquí conmigo sería jaula, no hogar. Caminó hacia el borde del jardín y se detuvo, mirando el mar. ¿Alguna vez te preguntas si hiciste lo correcto?, preguntó sin mirarme. ¿Con ellos? ¿Dejándolos ir? Cada día, admitió. Pero no hay forma correcta de ser madre de monstruos, Terón. Solo hay formas que duelen menos. En el 13º día, Medusa me despertó antes del amanecer. Ven, dijo. Necesito mostrarte algo. La seguí, todavía medio dormido, hasta un acantilado en el lado norte de la isla. Desde ahí podía ver el océano extendiéndose hasta el infinito. Las primeras luces del amanecer pintaban el agua de naranja y púrpura. Mira ahí, dijo Medusa señalando. Al principio no vi nada, solo agua. Luego, movimiento, algo grande rompiendo la superficie. Luego otro y otro. Ballenas, una manada entera, migrando. Sus cantos resonaban incluso desde esa distancia. Profundos, melancólicos, hermosos. Cada año pasan por aquí, dijo Medusa. Mismo mes, misma ruta. Llevan siglos haciéndolo. Mucho antes de que yo llegara, mucho después de que me vaya. ¿Por qué me muestras esto?, les pregunté. Porque necesitas entender algo. Se giró hacia mí. Lo que hicimos, el hijo que hicimos, es solo pequeña parte de algo mucho más grande. El mundo sigue girando. Las ballenas siguen migrando. Las mareas siguen subiendo y bajando. Y un día, mucho después de que tú y yo seamos polvo, ese hijo tendrá sus propias decisiones que tomar, sus propios errores, sus propias ballenas que observar. No entiendo. No tienes que controlar todo, dijo. No tienes que saber si hiciste bien o mal. Solo tienes que aceptar que hiciste lo que pudiste con opciones que tenías. Pausó. Y luego dejar ir. Las ballenas siguieron pasando, docenas, tal vez cientos, todas siguiendo camino que había sido tallado por generaciones antes de ellas. ¿Es niño o niña?, pregunté de repente. No había planeado la pregunta, simplemente salió. Medusa sonrió. No lo sé todavía, dijo.
Muy temprano para saberlo. Pausó. ¿Importa? No, admití. Supongo que no. Bien, dijo, porque al final lo que importa no es género o apariencia o incluso poder. Miró de vuelta a las ballenas. Lo que importa es que exista, que tenga oportunidad, que cante su propia canción incluso si nadie más entiende el idioma. Nos quedamos ahí hasta que las ballenas pasaron completamente, hasta que el sol estuvo alto y el agua volvió a ser solo agua. En el 21º día, Medusa me encontró en mi habitación. «Está confirmado», dijo sin preámbulo. Mi corazón se detuvo. «¿Estás...?» «Sí», tocó su vientre, todavía plano, sin señales. «Puedo sentirlo. Vida nueva, pequeña, pero ahí». Me senté en la cama, piernas de repente débiles. Era real, ya no hipotético, no teoría. Había hijo creciendo dentro de ella, mi hijo. ¿Cuándo? Empecé. «Mañana», dijo Medusa. «Al amanecer, te vas mañana». «¿Tan pronto?» «No hay razón para extenderlo», respondió. «Cuanto más tiempo te quedes, más difícil será irte». Pausó. «Para ambos». «¿Te importa?» La pregunta salió más cruda de lo planeado. «¿Siquiera un poco? ¿Que me vaya?» Medusa me miró durante largo tiempo. «Sí», dijo finalmente. «Eres el primer hombre en décadas que no me trató como monstruo o como diosa, solo como persona». Sonrió sin alegría. «Es refrescante y raro, y sí, lamentaré perderlo». «Podría quedarme», dije, sabiendo incluso mientras lo decía que era mala idea. «No», respondió firmemente. «No puedes, no de forma que no te destruya eventualmente». Se acercó y puso mano en mi hombro. «Vete, Theron. Vive, envejece, ten otras experiencias. Y si alguna vez piensas en este hijo, bueno, piensa, pero no busques, no vuelvas, prométemelo». «¿Por qué es tan importante?» «Porque si vuelves, tendré que rechazarte», dijo, «y eso dolerá más a ambos que separación limpia». Retiró la mano. «Además, el niño no necesita padre confundido que viene y va. Necesita certeza, incluso si esa certeza es ausencia». Tenía razón. La odiaba por tener razón, pero la tenía. «Está bien», dije. «Me iré y no volveré». «Bien». Se giró para irse. Luego se detuvo. «Prepárate esta noche. Pon en tu barco lo que quieras llevar. Al amanecer recibirás lo prometido, y luego el viento te llevará». «¿A dónde?» «A donde necesites ir», dijo, y salió. Esa noche no dormí. Empaqué mis pocas posesiones, ropa que Medusa había dado para reemplazar mis harapos, mapa que había dejado en mesa, mapa de rutas comerciales que mostrarían camino a puertos conocidos, y pensé en el hijo que crecería sin mí. Pensé en Medusa criándolo sola en esta isla fuera del tiempo. Pensé en qué tipo de persona sería. ¿Héroe? ¿Monstruo? ¿Algo entre medio? Pensé en Teodoros, en sus ofrendas anuales, en cómo había honrado lo que nunca conoció, y tomé decisión. Encontré papel y carbón. Escribí nota, breve, honesta. «Para el hijo que nunca conoceré. Tu padre era marinero cobarde que eligió vivir en lugar de morir con honor. Eligió poder en lugar de principios, pero también eligió que existieras en lugar de no existir. No sé si eso es suficiente. Probablemente no. Pero si alguna vez te preguntas si fuiste querido, aunque sea un poco, la respuesta es sí. Incluso antes de que nacieras, incluso sin saber tu nombre, tu madre te enseñará a sobrevivir. Yo solo puedo enseñarte esto. A veces las decisiones imposibles son las únicas disponibles, y vivir con consecuencias es su propio tipo de coraje. Que el mar sea gentil contigo. Theron». Doblé el papel. Dejé la nota en la mesa. Tal vez Medusa se la daría, tal vez no, pero necesitaba escribirla de todas formas. Salí al patio una última vez. Luna creciente ahora. Pequeña hoz de luz en cielo oscuro. Medusa estaba junto a la fuente, como siempre, como si nunca se moviera,
¿Lista para mañana?, preguntó. No, admití, pero listo de todas formas. Ella sonrió, triste, real. Esa es la forma correcta de estar, dijo. Nos quedamos ahí en silencio compartido. Dos personas que habían creado vida juntos, pero nunca serían familia. Dos sobrevivientes que habían hecho lo que tenían que hacer. Y cuando el cielo empezó a aclarar, supe, era tiempo de irme, tiempo de vivir con lo que había hecho, tiempo de cargar preguntas sin respuesta hasta el día que muriera. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento. Me paré en la playa donde había llegado hace 3 semanas. El Quintia seguía ahí, intacto, pero ya no parecía el mismo barco destrozado que había arrastrado hasta la arena. Alguien, Medusa, supuse, lo había reparado. Vela nueva, cuerdas frescas, madera que brillaba como recién pulida, y adentro provisiones, agua dulce en ánforas selladas, comida que duraría semanas, mapas enrollados, incluso ropa nueva, doblada con cuidado. Medusa bajó por el camino justo cuando el sol tocaba el horizonte. Traía algo en las manos, una caja pequeña de madera oscura, simple, pero bien hecha. Esto es parte de lo prometido, dijo, entregándomela. La abrí. Adentro, monedas, oro antiguo, suficiente para comprar barco nuevo, o 3, o flota pequeña si era cuidadoso. Ese oro es reconocido en cualquier puerto del Mediterráneo, explicó. No preguntes de dónde vino, solo úsalo sabiamente. Cerré la caja. El peso en mis manos era real, tangible. Primera evidencia física de que el trato había sido más que pesadilla elaborada. ¿Y el poder?, pregunté. ¿La protección? Medusa tomó mi mano izquierda. La marca de la serpiente todavía brillaba débilmente en mi palma. Ya la llevas, dijo. Esa marca es sello. Los dioses la reconocen, especialmente Poseidón. Trazó el símbolo con su dedo. Él no puede tocarte directamente ahora. Ninguno de los olímpicos puede. Eres mío por marcado y ellos respetan eso. A veces por miedo, a veces por conveniencia, pero respetan. Y las tormentas, enfermedades, te evitarán en su mayoría. Pausó. No eres invencible, Terón. Un cuchillo todavía te cortará. Una caída todavía te romperá huesos. Pero muerte por capricho divino, muerte por elementos obedientes a dioses. Eso ya no te alcanza. Soltó mi mano. Y vivirás más. No siglos, pero décadas que otros marineros no consiguen. 60 años, 70, tal vez 80 si eres afortunado. Sonrió levemente. Suficiente para construir algo, para dejar legado que no sea solo este hijo oculto. Miré el barco. Listo. Esperando. ¿Y si cambio de opinión?, pregunté, sabiendo que era tarde, pero necesitando escuchar la respuesta. Si quiero volver, ver al niño aunque sea una vez. El rostro de Medusa se endureció. Entonces la marca se rompe, dijo, voz como piedra, y todo lo que te di se va con ella. Protección, riqueza, años extra de vida. Pausó. Y Poseidón lo sabrá inmediatamente, porque la marca rota es señal de pacto quebrado, y él vendrá. ¿A matarme? Eventualmente. Se cruzó de brazos. Pero primero, él tiene creatividad para castigos, especialmente para mortales que rompieron tratos con aquellos que él considera suyos. Pausó. Yo fui suya una vez, Terón. Él no olvida eso. Y no perdonaría que alguien rompiera contrato conmigo. No por mi bien, sino por principio. Tragué saliva. Entendido, dije. No vuelvo. Bien. Su expresión se suavizó un poco. Además, incluso si pudieras volver sin consecuencia, no deberías. El niño merece crecer sin fantasma de padre ausente rondando. Merece certeza. Y tú mereces vivir sin ancla de culpa arrastrándote de vuelta aquí cada vez que la vida se pone difícil. Tenía razón. Otra vez. Medusa caminó hacia el borde del agua. Tocó la superficie con los dedos. Las olas se calmaron inmediatamente, como vidrio líquido. Te daré viento favorable, dijo. Hacia el este. Encontrarás tierra en 3 días.
puerto comercial en costa de Asia Menor. Desde ahí puedes reorganizar tu vida. Se giró hacia mí. Última cosa, dijo, sobre el hijo. Mi corazón latió más fuerte. ¿Qué? No será lo que esperas, advirtió. Ni monstruo completo ni humano perfecto. Será algo intermedio, extraño a ojos de otros, solitario por naturaleza. Pausó, pero fuerte, y si tengo suerte, pensativo, como tú. ¿Cómo sabes qué será? Ya puedo sentir personalidad formándose, interrumpió, tocando su vientre. Es muy temprano, pero inmortales sentimos estas cosas diferente. Sonrió. Este tiene tu duda, tu tendencia a pensar demasiado, combinada con mi terquedad. Dios nos ayude, murmuré. Medusa se rió, sonido genuino que hizo eco en la playa vacía. Los dioses no ayudan a nadie, dijo. Ya deberías saberlo. Su risa se apagó. Pero tal vez nosotros, tú y yo, le dimos algo mejor que ayuda divina. Le dimos posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De elegir, respondió. De no estar completamente atado a naturaleza o destino. De ser extraño pero libre, pausó. No todos mis hijos tuvieron eso. Algunos nacieron demasiado monstruosos, demasiado cerca de lo que yo era en mis peores momentos. Pero este tocó su vientre de nuevo. Este tiene oportunidad. No supe qué decir a eso. Medusa caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros de distancia, tan cerca que podía ver detalles, pequeñas líneas alrededor de sus ojos que tal vez eran siglos de dolor, dorado en sus iris que cambiaba como metal fundido. Gracias, dijo suavemente. La palabra me tomó desprevenido. ¿Por qué me das las gracias? Por no tratarme como monstruo. Tocó mi mejilla, mano fría pero no desagradable. Por dudar, por tener miedo pero elegir de todas formas, por escribir esa nota. Sonrió. Sí, la encontré. Y sí, se la daré, cuando tenga edad suficiente para entender. Retiró la mano. Ahora vete, dijo, antes de que ambos hagamos algo estúpido como llorar. Subí al barco. Medusa empujó la proa hacia el agua. El quintia se deslizó fácilmente, como si el mar mismo ayudara. Cuando estuve lo suficientemente lejos, levanté la vela, y el viento llegó. No viento natural, viento que soplaba solo en mi vela, constante, firme, guiándome hacia el este como prometido. Miré hacia atrás. Medusa todavía estaba en la playa, pequeña figura blanca contra arena dorada. No agitó la mano, no gritó despedida, solo se quedó ahí, mirando. Y mientras la isla se hacía más pequeña en el horizonte, tuve último pensamiento terrible. Ella hará esto de nuevo, en 50 años, o 100, o 200. Otro marinero naufragará, otra oferta, otro hijo, porque para ella esto no era tragedia única, era ciclo, forma de existir, forma de no estar completamente sola en eternidad que de otra forma sería vacía. Y todos esos hijos, el mío incluido, vivirían llevando esa soledad heredada, esa extrañeza fundamental. El viento siguió empujándome hacia el este. 3 años después, llegué a puerto como Medusa prometió. Usé el oro sabiamente. Compré barco pequeño primero, luego otro, luego 2 más. La suerte me seguía de forma perturbadora. Contratos aparecían, climas favorables siempre. Piratas evitaban mis barcos sin razón clara. En 3 años tenía flota pequeña pero respetable. No tan grande como la que perdí, pero suficiente. Me casé. Mujer de puerto llamada Chloe. Amable, práctica. No hizo muchas preguntas sobre los años perdidos. Agradecí eso. Tuvimos hija, niña normal, humana, perfecta, sin oro en los ojos, sin extrañeza. La amé fieramente, pero a veces, en noches donde no podía dormir, pensaba en el otro, el hijo en isla imposible, creciendo sin mí, aprendiendo a caminar de manos de madre inmortal, descubriendo poder que otros niños no tenían, preguntándome si alguna vez pensaba en padre que nunca conoció. Cada año, en fecha aproximada cuando dejé la isla, hacía ofrenda, no a templos grandes,
a los pequeños, los olvidados, los que honraban dioses menores y monstruos malditos. Dejaba moneda de oro y nota simple, para el que lleva soledad con gracia. Nunca firmaba, nunca explicaba, pero necesitaba hacerlo de todas formas. 20 años después, envejecí más lento que otros marineros. A 50 años parecía de 40, a 60 de 45. La gente empezó a notar. Susurraban, especulaban. Algunos decían que había hecho pacto con Dios menor, otros que había encontrado fuente de juventud en viajes. No los corregí. Chloe murió de fiebre cuando teníamos 53. Nuestra hija ya estaba casada, con hijos propios. Me quedé solo otra vez, y en esa soledad el pensamiento volvió con fuerza. ¿Cómo es él ahora? 20 años. Ya no niño, hombre joven, monstruo, héroe, algo intermedio. ¿Sabía mi nombre? Le importaba. La tentación de buscar era constante, como sed que nunca se saciaba completamente, pero recordaba advertencia de Medusa, y más importante, recordaba por qué había aceptado irme. El hijo merecía certeza, no padre fantasma apareciendo después de décadas para satisfacer curiosidad egoísta. Así que no busqué, pero seguí haciendo ofrendas. 40 años después. A 70 años, todavía podía caminar sin bastón, todavía podía navegar sin ayuda, todavía veía claramente. Mi nieta tenía mi edad aparente. Era perturbador. Una noche, mientras estaba solo en barco anclado, miré el mar y pensé en Poseidón, en su risa, en cómo había destruido mi vida anterior con capricho casual, y pensé en Medusa, en cómo me había dado vida nueva con transacción imposible, y pensé en el hijo, 40 años ahora, edad que yo tenía cuando naufragué. ¿Todavía vivía? Los hijos de Medusa eran más duraderos que mortales ordinarios, pero no inmortales. Podía haber muerto de 1000 formas. O tal vez vivía. Tal vez en algún lugar del mundo había hombre extraño con ojos dorados haciendo... ¿Qué? ¿Ayudando aldeas? ¿Aterrorizándolas? ¿Simplemente existiendo en márgenes? Nunca lo sabría. Esa era la parte más dura del pacto. No que había renunciado a conocerlo, sino que nunca sabría si había tomado decisión correcta, si el hijo era feliz, si alguna vez leyó mi nota, si entendió que aunque lo abandoné, también lo elegí. El mar no respondió mis preguntas, solo ondulaba, indiferente, eterno. 50 años después, morí a 82 años, viejo para marinero, joven para alguien con mi tipo de protección. No fue Dios, no fue tormenta, no fue siquiera enfermedad. Simplemente, mi cuerpo decidió que era suficiente. Me recosté en mi cama una noche, miré las estrellas por ventana y pensé, hice lo mejor que pude con opciones que tenía. No sé si fue suficiente, pero fue todo. Mi última ofrenda ya estaba pagada. Última moneda dejada en templo olvidado. Última nota sin firma. Para el que heredó imposibles, lo siento y gracias, y espero que hayas encontrado tu forma de cantar. Y entonces cerré los ojos, y el mar, finalmente, amablemente, me dejó ir. Epílogo. La voz de Medusa. Los mortales piensan que las historias tienen finales limpios, que alguien gana o pierde, que hay justicia o injusticia, que podemos señalar momento preciso y decir, ahí, ese fue el error, o ahí, esa fue la salvación. Pero la verdad es más complicada. Theron vivió 50 años después de dejarme. Tuvo otra familia, otra vida. Murió respetado, rico, rodeado de nietos que nunca supieron su secreto más oscuro. ¿Fue buena vida? Depende de cómo midas. Él la midió en ofrendas anuales, en notas sin firma, en preguntas que nunca hizo en voz alta pero que llevó hasta su último aliento. ¿Fue suficiente? Para él tal vez no. Para mí, fue más de lo que la mayoría da. El hijo que hicimos juntos se llama Licaón. Le di nombre que significa lobo, porque incluso de bebé tenía salvajismo en los ojos, pero también curiosidad, hambre por entender, no solo sobrevivir. Creció extraño, sí, ojos que brillaban dorado en ciertas luces,
fuerza que no debería tener, capacidad de sentir mentiras como otros sienten viento. Pero también creció pensativo. Cuando tenía edad suficiente, le di la nota de Theron. La leyó 3 veces, sin lágrimas, sin rabia, solo, absorbiéndola. ¿Era bueno hombre?, preguntó finalmente. Era hombre cobarde que eligió vida, respondí honestamente. Pero su cobardía no fue crueldad, solo fue humanidad. Lycaon dobló la nota con cuidado. Está bien, dijo. Puedo vivir con eso. Y lo hizo. Dejó mi isla a los 20. Se fue al mundo, no como héroe, no como monstruo, como algo intermedio. Últimas noticias que tengo. Vive en montañas de Arcadia. Protege aldeas pequeñas de bandidos. A veces lo llaman monstruo por su apariencia, a veces santo por sus acciones. Él no corrige ninguna versión, solo vive. Y cada año, en fecha que no conoce, fecha cuando su padre dejó esta isla, aparece ofrenda en pequeño altar que construí, moneda de oro, nota sin firma. No sé cómo las notas llegan, no sé si es magia residual de la marca que Theron llevó, o si es algo más, pero llegan, y yo las leo a Lycaon cuando viene de visita, y él escucha. Y a veces, solo a veces, sonríe de forma que me recuerda a marinero cobarde que eligió vida hace tanto tiempo. No fue historia de amor, no fue historia de heroísmo, fue historia de sobrevivencia, de decisiones imposibles, de 2 personas que crearon algo extraño y hermoso y condenado y libre, y ese hijo, nuestro hijo, lleva esa imposibilidad con gracia que ninguno de nosotros tuvo. Tal vez eso es suficiente, tal vez no, pero es lo que tenemos. Y el mar sigue cantando, y las ballenas siguen migrando, y yo sigo esperando el próximo náufrago, porque esto es lo que soy, esto es lo que hago, sobrevivo, creo, recuerdo, y dejo que el mundo decida si soy monstruo o madre, o algo que no tiene nombre todavía. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas?